A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto siempre darles la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo. Estamos a través de la radio de los pueblos originarios, la CRPO Bolivia a nivel nacional con sus más de 54 emisoras y también la Red Patria Nueva, Radio Illimani en ciudades capitales. Les mandamos un abrazo porque cada fin de semana nos unimos para poder presentarles este programa en análisis de lo que se ha venido en coyuntura, ¿no? Estamos ya llegando a la quincena del mes de septiembre. Hay mucho que hablar, y es por eso que nosotros lo vamos a reflejar a través del programa de radio con el análisis respectivo y obviamente la presencia de nuestros invitados. La semana pasada estuvimos con varios diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, entre otras comisiones que nos han presentado también sus preocupaciones y las tareas pendientes, lo que se ha hecho, con una especie de recapitulación en estos ya casi 5 años de gestión de la Asamblea Legislativa juntamente con el Ejecutivo y en esta ocasión lo vamos a hacer ya con la Cámara Alta. Lo vamos a hacer con la Cámara de Senadores. Es por eso que estamos también presentes para poder hablar al respecto. Vamos a presentar al senador Rubén Gutiérrez, senador por el departamento de Oruro, que también nos va a acompañar en el programa y es un gusto tenerlo en la radio. Senador, como siempre, casero de la casa, bienvenido, un gusto tenerlo. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenas tardes a todo tu equipo de trabajo. En esta oportunidad también quiero saludar al diputado Vicente Condori, con quien vamos a estar compartiendo este programa. De la misma forma, un gran saludo cordial a la senadora Ana María Castillo, con quien hemos estado compartiendo en muchos programas y ahora aquí en tu programa también. Así que gracias por la invitación, gracias por la convocatoria. Muchas gracias, senador. De la misma forma le damos la bienvenida a la senadora por el departamento de Potosí, Ana María Castillo. Senadora, un gusto tenerla en la radio. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Un saludo pues a su persona, por su intermedio, a todo el equipo que le acompaña y por supuesto un saludo especial a toda la audiencia. Permítame saludar también a nuestro compañero diputado Vicente Condori, de la misma manera a mi colega senador Rubén Gutiérrez. Un gusto estar acá y bueno, con toda la motivación correspondiente. Muy bien, y le damos la bienvenida al diputado Vicente Condori, que también nos va a acompañar. Acercamos un poquito el micrófono para poder tener un buen audio. Diputado, un gusto tenerlo en el programa. No, gracias a ti hermano, un saludo por el programa, así como ha indicado, aquí a la senadora Ana María, y también al senador Rubén, que son colegas, compañeros. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Muy bien, empezamos el programa. Vamos a empezar con la senadora por el departamento de Potosí. Senadora, ya casi se van acercando hacia la culminación de los 5 años de gestión y hemos visto escenas bastante positivas, negativas en la Asamblea Legislativa. Si podríamos rescatar lo positivo y lo negativo de la Asamblea Legislativa en la Cámara Alta, donde ustedes trabajan, ¿cuál sería en estos 5 años? Lo positivo y lo negativo. Bueno, Marcelo, para toda la audiencia es de conocimiento de que, bueno, en la Cámara de Senadores se tuvo pues aspectos positivos dentro del marco de las facultades que tenemos, ¿no? Se hizo la legislación correspondiente, muchas leyes que se han ido desarrollando o dando a conocer. En cuanto a las leyes, tanto desde la gestión 2021, 22, 23 y 24, proyectos de leyes que apoyan grandemente a la población boliviana, créditos, proyectos de vivienda social, programas, proyectos que apuntan y enfocan la diversidad de los diferentes programas de gobierno
En el tema de fiscalización nos hemos abocado específicamente a lo que nos emana la Constitución Política del Estado, en función a las peticiones de informe, los PIOs, los PIEs. Hemos realizado diferentes solicitudes para poder fiscalizar, cumpliendo siempre nuestro rol. Y en el tema de gestión hemos ayudado también en la gestión del gobierno central. Sin embargo, algo muy delicado, penoso, lamentablemente no ha sido pues un apoyo al 100% como hubiésemos querido algunos parlamentarios. Se tuvo lamentablemente entre los factores negativos cierto tipo de retrasos o abandono de nuestro gobierno central en cuanto se refiere más que todo a los créditos. La población conoce cuántas veces hemos hecho eco de ello, ¿no? Créditos que se encuentran todavía estancados en la Asamblea, tanto en diputados como en senadores, y con su particularidad, lamentablemente, en senadores por una situación más política. El tema político ha afectado tanto al extremo de que en el Senado particularmente se ha creado incluso otra bancada. Hemos empezado una gestión con 3 bancadas, una del oficialismo, Movimiento al Socialismo, la bancada de Creemos y la bancada de Comunidad Ciudadana. Pero ya a mitad de gestión se crea una nueva bancada, justamente ya porque se interfieren ahí más posiciones personales o grupales, intervienen más aspectos políticos personales y a través de este conflicto grande, que es la parte penosa, diría yo, la parte más delicada y conflictiva, que ha ocasionado de que en algún momento u otro se pueda incluso direccionar o retrasar varios proyectos de ley. No nos olvidemos de los proyectos. Hace un mes eran más de 1.400 millones de crédito que se encontraba, y ahora uno que, bueno, se ha tenido que aprobar, sin embargo, pero aún así arrastramos créditos. Lamentablemente, teniendo la esperanza de que se pueda aprobar ya en el Pleno, se deriva todos los proyectos. Sin embargo, ustedes saben muy bien cuál ha sido el desenlace, ¿no? Así como se rechazó en una de las instancias, sea en la alta o en la baja, en una de las cámaras, se rechaza lamentablemente en el Pleno. Entonces son en realidad los problemas políticos que ocasionaron de que existan problemas dentro de la Asamblea Legislativa, particularmente en el Senado. Y ahí también, lamentablemente, desde la gestión 2023, finalizando, y 24, ya tenemos también conflictos políticos cuando Andrónico pues decide en realidad firmar un acuerdo con la oposición en el mes de noviembre. Nunca olvido ese momento cuando Andrónico decide firmar un pacto, un acuerdo con las bancadas opositoras, desconociendo pues la esencia misma del partido al que representamos, ¿no? Y este ha sido ya el momento crucial en el que realmente se define esa bancada, diríamos, se define una bancada más dentro de la Asamblea o dentro de la Cámara Alta. Y por supuesto, desde ese momento ya empiezan los problemas, donde se empieza a ver con mucha pena cómo había intenciones o malas intenciones de seguir obstaculizando, retrasando, rechazando y postergando en la aprobación de créditos. Entonces, Marcelo, mira, yo me voy con ese recuerdo. No nos queda un mes creo de gestión. Después de ese mes me voy con ese mal recuerdo, diría, porque ahí es donde empezó en realidad la ruptura pues dentro de la bancada del Movimiento Socialismo. Senadores que ya apuntaban en realidad a perjudicar al gobierno, y senadores que por supuesto tuvimos la firmeza en el apoyo al gobierno, la firmeza también en el trabajo conjunto continuo en función a lo que nos habían encomendado de principio, ¿no? Entonces ahí es donde lamentablemente empezamos ya a tener cierto tipo de discrepancias, discusiones, por supuesto en medio de todo ello, acciones que lamentablemente han tenido que desembocar en lo que todos hemos observado, ¿no? Falta de aprobación de créditos y por supuesto lo que ha ocasionado en este momento los problemas por los que todos los bolivianos estamos pasando. Si no se hubiese dado esta circunstancia, quizá ahora no hubiésemos estado lamentando las filas en las estaciones de servicio por adquisición de diésel, gasolina, quizá no hubiésemos estado acá con problemas como en este momento nos encontramos. Entonces tuvimos
Tuvimos buenos momentos, por supuesto, mitad de la gestión, diría yo, hasta el 2023, mediados del 2023, creo que sin ningún problema, todos coincidíamos en ideas, en propósitos, pero ya a partir de la gestión 2023 terminando y por supuesto con más radicalidad en el 2024, ya vimos con mucha pena esa disgregación o esa separación de la bancada y por supuesto también acciones malintencionadas en algunos asambleístas con fines siempre de querer perjudicar al gobierno, ¿no? Un gobierno que de principio ha sido electo por todos los bolivianos y al final, bueno, resulta también dañado también por algunos bolivianos que por razones políticas o por razones ya personales o quizá de algunos sectores se suman a atacar al gobierno y por supuesto también en la asamblea atacar o ver la manera de atacar al gobierno a través de la obstaculización, la postergación y el rechazo también a algunos proyectos de ley. Muy bien. Senador Rubén Gutiérrez, ¿cuánto ha afectado esta situación de división al interior del movimiento al socialismo para no poder materializar los objetivos que se han trazado? Esta creación de una nueva bancada al interior de la Cámara Alta, un acuerdo con la oposición, Andrónico Rodríguez buscando una intención hasta electoral. ¿Cómo se le puede explicar a la gente y cómo lo vive la gente este perjuicio en la división de la Cámara Alta? Bueno, la gente lo vive, lo siente en el día a día, porque la definición de las políticas públicas pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional, también pasa por el Gobierno Nacional. El mejor instrumento de diseño y ejecución y de diseño de políticas públicas para empezar es pues el Parlamento boliviano. Y la ejecución de estas políticas públicas, que se traduce obviamente en esa inversión pública que tiene que llegar en programas, proyectos, pasa por el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, a través de esfuerzos concurrentes. Y el destinatario final de la gestión de gobierno, desde su gobierno nacional y el legislativo, es el pueblo boliviano. Entonces, significa que ha afectado en gran manera la división, el fraccionamiento que hemos tenido en el Parlamento boliviano, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Nosotros hemos asistido en estos últimos 5 años, ya casi 5 años, porque ya estamos a menos de 2 meses, Marcelo, un periodo constitucional marcado con profunda fragmentación en los 2 últimos años. Esto empezó, como describía la senadora Ana María Castillo, el año 2023. Pero estos últimos 2 años y casi 8 meses no pudimos ponernos de acuerdo porque primó la electoralización muy temprana de nuestro país. Ingresamos a trabajar en este periodo constitucional ya con la parte orgánica dispuesta a recuperar el poder, espacios perdidos, quién sabe, la reivindicación desde el punto de vista político electoral. Eso ha perjudicado bastante, no se debería haber planteado, encarado así el manejo del Estado. Entonces, eso afecta en gran medida porque se gobierna con votos, se gobierna con 2/3, con mayorías calificadas. Se legisla con mayorías absolutas. Eso dice nuestra Constitución y nuestros reglamentos camarales. Por tanto, al no contar con el esfuerzo, con el voto, aunque nosotros habíamos permanecido y ya estamos permaneciendo al lado de nuestro gobierno, así como hemos ingresado, pero no ha sido suficiente porque hubo otras bancadas que se opusieron en muchos de los casos, yo diría, claro, también hay que valorar, en algunos casos también se tuvo que tomar una decisión, inclusive en algún momento por unanimidad. Y yo me alegré bastante cuando un momento aprobamos un proyecto de ley o una iniciativa parlamentaria por unanimidad. Esa debería ser la regla. Uno se alegra, dice, ¿unanimidad? ¿Estamos soñando? ¿Por qué unanimidad? Porque estamos acostumbrados a obstruir o a rechazar. Y muchas veces, cuando yo me he sentido alegre, ha sido cuando
lográbamos los 2/3 a duras penas, ya sean por concertación, ya sea por el consenso de ciertos temas. Por ejemplo, estamos saliendo recientemente de una sesión reservada, pero para eso se requiere 2/3. Claro. Y cuando se logra 2/3, uno se alegra, dice, está bien, hay reflexión, hay análisis, hay conciencia y hay que ingresar. Y finalmente, podemos estar de acuerdo o no con una determinada iniciativa, pero lo importante es ingresaremos al fondo y no obstruir antes de ingresar inclusive al tratamiento de ciertos temas, legislación, gestión, que básicamente caracteriza, ¿no? Entonces, Marcelo, eso es lo que ha caracterizado desde el punto de vista político la alta fragmentación que hemos tenido. ¿Cómo es posible que un gobierno a la cabeza del presidente y vicepresidente que haya obtenido 55% tenga una representación mínima en la Cámara de Senadores? Esa era la gran pregunta. ¿Cómo explicamos en cantidades eso, senador? Imagínense, mira, si nosotros tenemos el 55%, deberíamos tener ahí al menos la mayoría absoluta que representa en este caso a 21 senadores, deberían estar con el gobierno. Porque no olvidemos que senadores, diputados plurinominales y representantes supraestatales, es decir, 3 representaciones, senadores, plurinominales y representantes supraestatales, ingresan en una lista conjunta con el presidente. Significa que hay un solo programa de gobierno que se ha ofertado en la campaña electoral, hay una bandera política, hay una bandera de lucha, ¿cierto?, la sigla política, pero también hay un programa que son tareas históricas que nos ha encomendado el pueblo boliviano y desde nuestras regiones hemos venido a cumplir esas tareas históricas traducidas en normas, leyes, fiscalizaciones, gestiones, inversión pública para los municipios, departamentos. Entonces ahí deberíamos estar en una lógica práctica, consecuente con el diseño político, institucional y electoral. Deberíamos estar ahí los 21 senadores porque hemos ingresado así. Claro. Claro. Podemos entender de los diputados especiales indígenas que vienen de sus escaños, que representan a sus escaños, obviamente, son titulares, eso se elige, ellos definen. También de los diputados uninominales, que muchas veces difiere, porque eso va separado, podemos entender, y nosotros respetamos, hay muchos diputados uninominales que obviamente priorizan el interés de la circunscripción, pero ante todo siempre tenemos que priorizar el interés nacional, el interés de la patria, entonces, porque también formamos parte de un programa de gobierno, de una bandera de lucha. Así que, pero esos temas no se ha respetado, ¿no? Entonces, eso un poco a manera de evaluar cuándo en realidad podemos decir que son los momentos más felices o alegres. ¿Cómo no cuando sale una ley? Claro. Cuando el órgano ejecutivo da un informe de viabilidad y dice, qué bien, ya está con informe positivo. Qué bien, en buena hora, hasta uno aplaude, dice, y mucha gente, muchos colegas he visto inclusive emotivamente hasta llorar por la aprobación de una determinada iniciativa legislativa. Esos son los momentos más felices, porque finalmente por sus frutos os conoceréis, dice, y el pueblo boliviano nos va a evaluar, va a emitir su criterio por las obras que hemos hecho, por los frutos que hemos dado, y eso para nosotros significa leyes, gestión. Y creo que la fortaleza, para resumir esta parte, es la legislación. Mira, yo resumo respondiéndote a la pregunta, ¿cuánto ha afectado? Ha afectado en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es legislar, gobernar, cuando se tiene 2/3, como se tenía hasta el año 2019. Una cosa es gobernar cuando se tiene el apoyo de un parlamento boliviano. Había un promedio de aprobación de leyes de 100 por año, por legislatura. Por ejemplo, legislatura 2015-16, 16-17, 18-19. ¿No? Ese periodo constitucional ha aprobado por año 100 proyectos de ley. Wow. 100 proyectos de ley. Y si hacemos un recuento, en este periodo constitucional 2020-2025, eso ha bajado ha bajado. En los primeros años estuvimos sobre 80, 90. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque
en los primeros años, como describía Ana María Castillo, hemos empezado bien. Y creo que hemos arrancado bien porque inmediatamente que hemos asumido el gobierno, porque nosotros desde el legislativo hemos comprometido el apoyo, hemos ofrecido un programa, hemos dicho, salvar vidas, y lo hicimos. Ley de emergencia sanitaria. Senadores, diputados, se aprobó. Recuperación o la reactivación, la reconstrucción del aparato productivo, la economía, era importante, lo hicimos. Nos hemos dotado de un plan de desarrollo económico-social para ver el destino de nuestro país, con importantes inversiones públicas, presupuestos y todo eso. Entonces hemos avanzado, hemos empezado bien si se quiere, pero llegamos al 2023, no quiero redundar, ahí empezó las dificultades, los problemas, los enfrentamientos, aunque la asamblea siempre es el encuentro de ideas, de argumentos, es altamente política porque ahí confluyen, es como un mosaico, no solo esa foto que vemos, sino es un mosaico que representa ideas, intereses, sentimientos de las regiones, de los departamentos, de los sectores sociales, imagínense. Entonces hemos tenido ese encuentro, pero debería ser con altura, donde debería primar datos, cifras, argumentos, pero no, en algún momento inclusive hemos tenido que llegar a pugilatos. Sí. Superamos, pero bueno, la población mejor sabe cuál ha sido el comportamiento, el desempeño del Parlamento boliviano. Muy bien, estamos junto al senador Rubén Gutiérrez, también por el departamento de Oruro, y le consultamos al diputado Vicente Condori, que es de la Brigada de Santa Cruz, uninominal de la C56. Diputado, ¿qué comunidades conforman esa circunscripción? Bueno, gracias. Sí, la circunscripción 56 está conformada lo que casi el 70% de hortalizas llega al país. No quiero exagerar, pero esa es la realidad. Entre Cochabamba y Santa Cruz, donde está más habitantes que la sociedad, digamos, hasta La Paz. ¿Qué municipios son, diputado? Empieza desde, bueno, esta circunscripción es la más grande. Bueno, como son municipios chicos y abarcan el espacio más grande. No estamos hablando de Buenavista, que es un municipio que está cerca al lado del norte, ya Aranga, después está muy cerca, rodeando la ciudad, es Porongo. Ya. Después es donde yo vivo, donde me forjaba muchas cosas, hasta la familia está ahí, es municipio El Torno, ya. De ahí empieza, ¿no? Todo lo que es los 11 municipios de los valles, estamos hablando de Samaipata, Mairana, Quirosilla, Postervalle, Pampa Grande, Trigal, Valle Grande, Moromoro, Pucará, Saipina y Comarapa. Y al otro lado me ha tocado más municipio Gutiérrez, hoy Querembay, Yambay, que es ya municipio autónomo, indígena. Son esos municipios que represento, pero en esta última cartografía o el censo 2024 nos ha cambiado por esta cartografía, ya la 56 quedó en el Torno, La Guardia, Porongo y Colpabélica, ¿no? Y los valles ha quedado con cordillera, que serían Uyuibe, Charagua, Camiri. Para otras circunscripciones. Sí, otras. Entonces, diputado, cuando termine la gestión, me imagino que lo van a llamar a un ampliado, una reunión, no sé, una forma de organización. ¿Cómo va a ser esa presentación de trabajo? ¿Qué va a decir a las personas que han confiado en usted? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuáles han sido los aspectos positivos? ¿Cómo va a ser esa presentación, diputado? Bien, cabalmente estamos preparando. Bueno, como yo soy del municipio, ahora entonces, hasta que termine mi gestión, la 56 termina con los valles. Municipio Valle estoy preparando en el municipio de El Torno, un evento que se va a realizar que será la despedida de lo que me han dado la oportunidad, ¿no? Y lo mismo con los valles, ¿no? Estoy coordinando con los 11 municipios de los valles cruceños, que sería todos los alcaldes, concejales, incluyendo a los dirigentes. Vamos a dar un reconocimiento de los que también han acompañado, otros han sido críticos, otros han sido autocríticos, otros han, bueno, todos, ¿no? Los dirigentes, ¿no? Entonces, en este mes de octubre, entre octubre y septiembre, a finales de septiembre vamos a tener un evento, bueno, el evento lo está haciendo yo, ¿no? Como autoridad, y bueno, el tema ampliado seguramente ellos lo van a decidir, en qué momento se llevará, con la situación, que es conocimiento de todos nosotros.
No está como por ahorita generar seguramente un ampliado, un congreso, porque la gente está muy dolida con lo que nos ha sucedido, pues, ¿no? Está dolida, entonces un poco difícil meternos en aspecto. Pero por mi parte voy a cumplir y estarán presentes los que sean invitados y los que también acepten la invitación, ¿no? En esa presentación de informe, actividad de cierre, ¿qué es lo que va a destacar? ¿Qué es lo que va a llamar a reflexionar? Porque quizá nosotros seamos pasajeros, pero esto sigue corriendo. ¿Qué va a mencionar en ese informe final? Bien, bueno, yo personalmente he solicitado a todo lo que es los ministerios el informe, digamos, de lo que en el aspecto de gestión he solicitado a través del presidente a todos los ministerios el informe, digamos, de las obras que se han ejecutado en todos los que esta circunscripción, lo que es 56. Y por mi parte, lo que es el proyecto de las leyes que hemos apoyado y que también algunas leyes hemos sido los protagonistas en que poder que aprobar, por ejemplo, la ley de los pequeños productores, ¿ya? La ley de frutilla para Comarapa, que declarar a nivel internacional, que se declare la ley frutilla, y los autos indocumentados, que hasta ahorita no quiso el presidente, pero ahora veo los candidatos que están en ese afán y se están aprovechando ya, eso es otro tema, pero después también otra ley que hemos promovido, no solamente yo, sino con mis colegas de Santa Cruz, la ley de abigeato, la ley del robo de ganado, que normalmente el robo de ganado está en Santa Cruz, Beni y Pando casi, ¿no? Y también por este lado, digamos, ¿no? Pero mayoría por allá se llevan camionadas de ganado los que roban la ganado, pues entonces esa ley habíamos propuesto, pero el tema que nos ha tropezado o que nos hemos estancado es en los ministerios, porque seguramente necesitamos técnicamente que nos dan viabilidad e informe técnica que salga positivo, pero lamentablemente ahí hemos atorado y no se ha avanzado sinceramente estos proyectos. Algunos sí no han sido objetivos, se han rechazado. El único proyecto que desde mi propuesta que he lanzado ha sido la pequeños productores, que ya uno puede desprenderse de una parcela completa, que estoy hablando de los 50 hectáreas para abajo, ya los pequeños productores, y o desprender por ciertas razones, digamos, motivo tema de herencia o alguna venta de, bueno, estaba en proceso todavía, tengo entendido que está en proceso, pero en la Cámara de Diputados hemos aprobado ya este proyecto, creo que para toda Bolivia, que por ejemplo el Sí Bolivia o el 0,5% a través del BDP, ya créditos, ¿no? Los créditos que venían, no podían beneficiarse los compañeros productores campesinos, porque estos, cuando quieres hipotecar, cuando quieres hacer un aprendario, digamos, de estos terrenitos que tienen, lo entablan 5, 10 hectáreas, hasta 50 hectáreas, no son objeto de hipoteca, digamos. Entonces, esa ley creo que se ha avanzado bastante, y para poder tener un tema de lo que es el tema productor, al productor, digamos, ¿no? En eso lo hemos acompañado, y personalmente ya, pues no, como decían acá los hermanos senadores, al presidente le hemos acompañado, hasta el último día lo vamos a acompañar, sin excepción, pensando en las que hay los TikToks, redes sociales, que las supuestas corrupciones, tanto, todos estos asuntos que están, pero habíamos compromiso de que hemos venido con él y nos iremos con él, ¿no? Y esa es la mentalidad, y estamos a 2 meses, como decía el colega Rubén, ya finalizando con algunos informes, como usted me decía, ¿qué le va a decir? Lo que tengo que decir, la verdad, a la población tal vez no le va a gustar, ¿no? Pero tal vez no entrar mucho al fondo en tema político, pero sí vamos a dar un pantallazo, y muy poco ahí es un poco muy difícil hacer entender, porque la mentalidad de la gente campesina ahorita ha estado por estos problemas pelea, que por lo menos en los sectores donde yo represento, ahora como represento a la bancada, hay recorrido, no todo el departamento, pero siempre he estado en las diferentes actividades, pues, ¿no? Como que han visto los 14 años y hoy tenemos problemas, y como que este problema lo han satanizado, ¿no? Claro. Entonces nos cuesta meternos ahí y estar ahí, digamos, ¿no? Como que a veces estás... si te estás con un informe o quieres justificar lo que estamos viendo en esta gestión, 3 están con nosotros, 7 están en contra, por decir, ¿no? Son cosas que suceden en el ámbito político, pero nos vamos contentos, yo personalmente me voy contento, pero desde allá donde nos toque, seguiremos trabajando ahí para seguir impulsando a las nuevas generaciones que vengan en el tema, lo que es la política izquierda, ¿no? Muy bien, ahí estamos junto al diputado Vicente Condori. Senadora Ana María Castillo, en esta situación de poder hablar el tema de los créditos, si
pudieran quizá retroceder el tiempo a 2023, donde todo estaba funcionando, ¿qué cambiarían? ¿Qué cambiarían para que esto sea positivo, existan los dólares, la importación de combustible, que son lo que la gente más reclama? Si tuvieran la posibilidad de retroceder al 2023, ¿qué cambiaría al tiempo del día de hoy? Si es que no se hubiese dado esa ruptura, esa división, si quisiéramos retroceder el tiempo y hubiésemos mantenido la unidad, pues en este momento no hubiésemos estado lamentando, primero, la escasez de combustible y diésel. Segundo, no estaríamos lamentando la no conclusión de varios proyectos de ley. Porque ¿para qué venimos al gobierno? ¿Para qué nos escoge la población? Tanto ejecutivo como legislativo, justamente es para la atención a todas las demandas de toda la población. Los más de 300 municipios tuvieron la esperanza de que con el gobierno y sus parlamentarios se podía concretizar las obras que están pendientes en cada uno de sus municipios. Pero lamentablemente desde el momento en que Andrónico firmó el pacto y lamentablemente también desde el momento en que el señor Evo Morales instruye ahí una ruptura de la bancada, pues ahí es donde se entorpece y se rechaza todo. Y ahí es donde ya se da pues la no aprobación de muchos créditos que en este momento son urgentes y necesarios. Pero pese a eso, Marcelo, yo valoro grandemente al presidente porque pese a ese boicot, ese asedio que ha tenido, ese complot que ha tenido, ese sabotaje que se ha visto en la Asamblea, pese a todo ello, el presidente ha hecho gestión en varios municipios. Yo bajaba a mi municipio, por ejemplo, yo soy de Yayagua, y ahí hacíamos la comparación con algunas organizaciones y con el mismo alcalde. Y ahí veíamos y decíamos, a ver, ¿cómo estábamos en la gestión 2015 y 20 y cómo nos encontramos ahora en la gestión 2025? ¿Cuánto de presupuesto tuvo como municipio ese quinquenio y cuánto ahora tiene este municipio de este gobierno? Entonces, haciendo los ajustes y el alcalde saca su PO anterior y el PO actual decía 54 millones con el anterior gobierno. Ya. Y ahora con este gobierno 104.800.000. El doble, más del doble. Más del doble. Entonces ahí nos preguntamos, y yo misma les decía cuando me pedían informe, porque bajamos a hacer informes trimestrales o cada 6 meses, y ahí les decía, dense cuenta, aún en momentos de las vacas flacas, en momentos complicados para el presidente, supo el presidente invertir en carreteras, escuelas, pavimentos rígidos, viviendas sociales, riegos tecnificados, gaviones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo gestión y lo que sí no hubo, quizá no hubo el apoyo de parlamentarios que bajen a informar a los municipios de qué es lo que se ha hecho y cuáles son los problemas en este momento que no están permitiendo que se continúe con lo que tenía planificado el gobierno. Se podía haber hecho más. Lamentablemente, reitero, esa angustia del anterior presidente del instrumento, esa desesperación de volver rápido al gobierno, ha hecho de que ataque a su propio gobierno y al atacar a su propio gobierno instruya de que su bancada o los leales y a esos aférrimos no puedan obedecer a la bancada actual o no puedan obedecer a la gestión, al mismo pueblo y sí tengan que obedecer a un expresidente, ¿no? Entonces, estos conflictos creo que han empeorado la situación, pero si estuviéramos en el otro plano de que no se hubiese dado esa ruptura, no se hubiese dado ese comportamiento revanchista, ese comportamiento egoísta, ambicioso del expresidente, quizá en este momento hubiésemos estado mucho mejor y quizá hubiésemos sido incluso reelectos, pues se hubiese mostrado con mucho orgullo una reelección, una posible reelección y por supuesto el pueblo iba a apoyar. Ahora el pueblo, ¿de qué se enoja? Justamente por ello, ¿no? Porque no se han aprobado, no hay dinero, el dinero está estancado ahí, esos créditos estancados por más de 1 año, 2 años ya van a ser que están estancados en la Asamblea y por estas razones en este momento no tenemos pues para aprobar, y peor para ahora, para poder garantizar incluso el diésel y la gasolina, ¿no? Entonces creo que son en realidad momentos tan delicados, pero también que nos deben llevar a la reflexión y decir, caramba, ¿qué es lo que hemos hecho? No nosotros, ¿qué es lo que han hecho? Lamentablemente, creo que acá hay
un principal responsable de la ruptura de una bancada. De una bancada que ha sido la mayor fuerza política en el país. La ruptura del movimiento al socialismo. Un principal responsable, y ese responsable yo pienso que se debe estar ahora preguntando, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Al extremo de que ahora esa fuerza política más grande del país se encuentra totalmente dividida, totalmente destrozada y no sabemos qué es lo que va a deparar el futuro, ¿no? Entonces, es el enfoque que yo tengo, Marcelo. Si se hubiese en realidad, se hubiese apoyado la gestión de Lucho y ahí hubiese estado el expresidente de consejero, de ayuda, de apoyo al gobierno, en este momento hubiésemos estado quizá brillando, aplaudiendo la gestión, los bolivianos quizá insistiendo en la ratificación porque el programa de gobierno está ahí y está claro. Está ahí todo plasmado en el proyecto, en el programa, los objetivos, los lineamientos, cuáles son los objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, lamentablemente ha sido esto, creo, cortado por una intención maléfica, maquiavélica, y ahora, lamentablemente, reitero, estamos nosotros lamentando pues esta situación que ha permitido de que la fuerza política más grande del país esté en este momento disgregada, con intereses ya quizá muy particulares, y muy pocos ya hemos ido apareciendo como verdaderos patriotas que siguen apostando por el país, que siguen apostando por Bolivia, que siguen confiando en que debemos seguir trabajando para que mantengamos la unidad y crezcamos a través de este momento, sigamos fortaleciéndonos y sigamos creciendo. Muy bien. Senador, hay dos figuras que están sonando por el tema mediático en la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz. Usted que ha trabajado de cerca con ellos por la cercanía también del trabajo y la fuente laboral, ¿qué nos puede decir de ellos dos? Andrónico Rodríguez, que ha mantenido 5 años la presidencia de la Cámara Alta, y ha estancado, después se metió al plano electoral, y Rodrigo Paz, que sorprendió absolutamente a todos con los resultados que hemos tenido junto al PDC. Senador, a ver, ¿qué nos puede comentar de esos dos actores políticos? Sí, eso me hace recuerdo hace 2 semanas en la oportunidad que tuvimos de conversar con algunos compañeros de base, porque siempre hay que bajar para recabar el sentir y la percepción de lo que había pasado en las elecciones del 17 de agosto, ¿no? Y bueno, ellos decían, ¿por qué el MAS se reduce a su mínima expresión? 3.5%, ponle, mira que apenas hemos mantenido la personería jurídica. Eso es reducirse a su mínima expresión. Aunque algunos dicen que el objetivo era preservar la personería jurídica, yo creo que no, eso no es el objetivo. Bueno, eso es simplemente tener un autoconsuelo, una autojustificación, lo cual no debería ser así. Entonces, la gente se pregunta por qué, y yo también le pregunté, y me dice, realmente la política y la economía van juntos. Esa es una gran lección de aprendizaje para los parlamentarios y también para los políticos. Si bien somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, hay que responder a las organizaciones sociales, a las clases más humildes, pero también hay que tomar muy en cuenta de que solo se responde, solo se gobierna para el pueblo, para los humildes, para los más necesitados, en la medida en que gestionemos adecuadamente, se lleve adecuadamente la política, la gestión política y la gestión económica. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque la gestión económica le da estabilidad a la gestión política. Entonces, es algo dialéctico y la gente ha notado eso, de que la política no acompañaba a la economía y la economía estaba mal y se sentía pues en la canasta familiar, en el bolsillo del ciudadano, de la ciudadana, del pueblo. Y claro, ya sabemos por dónde viene eso de
del alza de los precios, la especulación, el agio, pero además otros factores que tienen que ver con el dólar paralelo, la escasez de combustible, que por cierto, quién sabe, otro gobierno hubiese anticipado a llamar a elecciones en esa situación en la que se encontraba nuestro país. Entonces, ante esa situación, ¿qué le quedaba al ciudadano? Y me dice este compañero, es que nos ha decepcionado lo que ha pasado en el gobierno, lo que ha pasado en la sociedad. Y entre el descontento y la decepción había el otro lado, que era también el temor a lo que se iba a encaminar, o el tesor o el temor que se venía con una propuesta radical de derecha. Y ahí apareció, que estoy seguro tal vez no estaba ni siquiera en los planes de Rodrigo Paz, pero apareció una especie de outsider, el señor Lara, y ahí, claro, le dio nomás los votos necesarios, no lo digo que es todo, pero le dio nomás el impulso electoral, impulso político traducido en resultados cuando remonta, en primer lugar, remonta a medida que iba avanzando Rodrigo Paz y Lara. No olvidemos de que otro era su vicepresidente en el momento del arranque de la campaña electoral, no olvidemos. Entonces, ingresa el señor Lara, entonces remontan a Manfred Reyes Villa, luego remonta a Samuel Doria Medina y finalmente remonta en la última semana a lo que es Tuto Quiroga. Sabíamos de que Samuel Doria Medina no estaba en la preferencia electoral, esa era una ficción que se había posicionado en la mentalidad del electorado, pero sabíamos, era un secreto a voces de que no estaba bien esa encuesta, pero ya remontó por ese descontento social. No es que presentaron, digamos, unas candidaturas, claro, presidente, vicepresidente y una plancha conformada desde su asamblea legislativa con expertos, programas, que sí trabajaron algunas ideas centrales, cierto, ha caído bien también a la población, pero Rodrigo y el señor Lara han tenido que leer el sentir del momento que estaba viviendo el país. Imagínense, sacar una elección del MAS con cuyo candidato el señor Eduardo del Castillo, los problemas que habíamos enfrentado era difícil. Entonces, estos factores han tenido que derivar en los resultados electorales, hablando del señor Rodrigo Paz. Ahora, obviamente, sin desmerecer, Rodrigo Paz, él ha llegado con una alianza con Comunidad Ciudadana, él es del departamento de Tarija, en algunos momentos hemos compartido, es más, estamos muy cercas en los curules que tenemos en el Senado, y bueno, en algunos casos él siempre ha tenido una mirada, sí apoyó en algunos proyectos de ley, me acuerdo, inclusive con una disidencia con Comunidad Ciudadana, él decía, yo voy a aprobar, ustedes dirán su voto, él decía siempre eso, pero en algunos casos obviamente hacía la labor de oposición, desde luego, ¿no? Ha sido crítico también, pero en el marco siempre del debate parlamentario que debe caracterizar. Entonces, ese es, digamos, la figura, digamos, que se tiene con Rodrigo Paz. Sin embargo, con nuestro presidente, actual presidente, porque son 5 años de presidencia que tuvo a la cabeza del senador Andrónico Rodríguez, ya se describió momentos y episodios en el que ha tenido que esforzarse con ciertas jugadas, con ciertos acercamientos, incluso compromisos. Desaparecía cuando se trataba de créditos. Sí, sí. Entonces llegó, pero ahí creo que delegó a muchas funciones de las atribuciones de llevar adelante la sesión a la vicepresidenta, en algunos casos. Luego aparecía, bueno, seguramente ese es su estilo de... puede ser un acuerdo interno entre ellos, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo cierto es de que uno podría decir, después de 5 años de presidencia, eso debería darle mayores réditos ya en lo que significa para las elecciones generales.
mucha gente lo veía así, pero los resultados cuentan. Ahí está, tampoco, digamos, ha podido optimizar la conducción del Senado durante los 5 años. Ellos seguramente evaluarán, lo estarán evaluando. Nosotros vemos el comportamiento de cada una de las bancadas y claro, la división también la ha afectado a él. O sea, tampoco, así como nosotros perdimos, perdió también el señor, el presidente Andrónico Rodríguez, así como también el sector del levismo, perdió también. O sea, decir de que han ganado, no, aquí lo real es lo real. La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene nombre, tiene ya sus bancadas, PDC, la bancada de Tuto, la bancada de Samuel, tiene nombre y apellido, ahí no aparece realmente en el ejercicio del poder real que está en el legislativo, donde pasan muchas definiciones políticas en materia económica, social, crediticia, cultural, etcétera. Entonces, yo creo que eso tiene que ser la lectura, así deberíamos entender, al menos yo concibo así. Entonces, esas dos figuras, ahí está, la población sabrá ya evaluar. Finalmente tenemos una segunda vuelta en la esquina y veremos, la política todo puede pasar. Sí. Así que hay que aguardar la definición, aunque mucha gente dice que va a remontar Tuto, otros dicen que se va a mantener Rodrigo Paz y Lara en la preferencia electoral, van a consumar la victoria en segunda vuelta, pero hay que esperar. Yo acostumbro siempre de esperar los resultados hasta el final. Puede haber sorpresas, así como la vida te da sorpresas, y en política eso es muy constante. Eso es lo que ha aprendido. ¿Quién podía imaginarse terminar fraccionados, no solo el oficialismo, en 3 grupos? Imagínense. También la oposición, imagínense, creemos también se ha fraccionado en diputados y en senadores. Comunidad Ciudadana también se fueron muchos parlamentarios, ¿no? Ese es el comportamiento actual que vive el Parlamento boliviano. Algunos diputados y senadores, parlamentarios reelectos, sí, que estaban con Samuel Doria Medina, ahora están pasando a Tuto. O sea, es como cambiarse un chaleco, lo sí, digo. Inclusive, mira, antes de definirse la segunda vuelta y antes del 8 de noviembre próximo, como que ya están ingresando con bancadas un poco fraccionadas, no quiero decir eso, pero eso se nota porque ya están yendo al bando de Tuto, otros se quedan, no sé. Pero lo cierto es de que ya veremos después de la segunda vuelta y después del 8 de noviembre el accionar del nuevo gobierno nacional y el accionar y el comportamiento y el desempeño de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional por los próximos 5 años que se va a dar. Muy bien. Diputado Vicente Condori, en la siguiente conformación de la Asamblea Legislativa se va a dividir en 7 partidos, con 3 en la actual, Movimiento al Socialismo, Comunidad y Creemos. ¿Cómo cree que le va a ir a la nueva asamblea? Con 7, se viene Libre, se viene PDC, se viene Unidad, entre ahí aparece la Alianza Popular, el Movimiento al Socialismo en lo más mínimo. ¿Cómo cree que se pueda componer? Si ha sido tan difícil con 3, ahora con 7, ¿cuál es su análisis al respecto de lo que se viene en los próximos 5 años? A ver, analizando lo que decía aquí mis hermanos senadores, los problemas que van a suceder, y yo por primera vez que llego al Parlamento, hemos analizado, o sea, uno hace una lectura, ¿no? El boliviano está acostumbrado en gran parte a que velan sus intereses económicos, ¿no? El boliviano está acostumbrado, peor la gente, la clase media para arriba, está pensando en un círculo nomás, ¿no? No está pensando darle algo, digamos, ¿no? Algo que nosotros decimos los socialistas, a ver, compartamos todas la ganancia, digamos, que hace el gobierno, si bien todavía es la obra, digamos, o los bienes que tiene el Estado, que estamos hablando de las empresas estatales, ¿no? Pero ahí ahora va a estar casi la gran parte de la derecha, ¿no? Si bien son diferentes, son 2 cosas yo veo, ¿no? Puede ser que estos se pongan de acuerdo por el acuerdo de interés económico que se departan, porque de todo van a sacar esto, no esa es mamada que ellos dicen que las cosas de bienes del Estado, 2 cosas yo analizo, si bien lo van a privatizar o bien van a
saquear, como se dice la palabra más vulgar, ¿ya? O por otro lado, no van a compaginar, porque ahorita, así como está actuando el ex, yo diría, policía, o el Paco, como se dice nosotros en Santa Cruz, falta, o sea, creo que para estar en la política, por lo menos mínimamente ha sido un dirigente de un barrio, ¿no? Porque ahí empieza a ser quién ya tiene el barrio, qué tiene que hacer el barrio, a dónde vas a tocar la puerta para que el barrio sea beneficiado. Mínimamente se necesita esto, ¿no? Pero este tipo, solo que ha sido un funcionario y en la forma de actuar ahorita que está en campaña para segunda vuelta, da mucho que desear. ¿Desconocen quizá a la población boliviana, los nuevos asambleístas? También es otro cantar, como se puede decir en ámbito vulgar. Ahora los que van a venir, sinceramente va a dar mucho que desear, porque mucha gente escucha y dice, no, los profesionales, no es desmerecer los profesionales, creo que de una persona, sea profesional o no sea profesional, creo que el conocimiento del Estado es muy importante, que la lectura de la Constitución y las leyes. Si no está involucrado en eso, y por eso hace rato decía el hermano senador, creo que hace un burro politólogo, diría, para estar 5 años y cagarlo todo el senador Rodríguez, pucha, es lamentable. Entonces, en ese aspecto, yo, viendo lo que me hace el pregunta, hermano, va a estar muy complicado la gestión que viene, salmónicamente lo que le estoy diciendo. Si se comparten bien la torta, como se dice aquí, porque eso es lo que le pelea aquí, ahora que no hemos tenido esta gestión, esa es la pelea, ¿no? El poder, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuándo nos han fracturado? Yo me acuerdo, voy a poder Héctor Arce, puedo hablar por Rolando Cuellar, y algunos otros nombres más que puedo dar, digamos, estoy hablando de los diputados. ¿Qué pelean ellos? El poder de ese espacio. ¿Cómo lo pelean? O sea, ahora, no importa, yo arriesgo todo mi sueldo y otras cosas más que por ahí, pero quiero que me apoyen. ¿Por qué? Porque necesito manejar ese círculo, digamos, de que tener, no sé, la visión que tengan cada uno. Eso ha sido uno de los peleas en el 2020, a principios de 2023 en la Cámara, ¿no? Y tal vez el presidente, yo también ahí rescato, le dije una oportunidad, porque ahora soy jefe de bancada de Santa Cruz, último año casi que no puedo hacer mucho, nada, ¿no? Y en ese tiempo había otras bancadas y la han direccionado, ¿no? Me acuerdo yo cuando nos hemos elegido y había un grupo que podían perderlo si nos elegíamos, así como se dice el voto popular o el voto del consenso, ¿cómo le llaman? Pero lo han direccionado directamente y se fue un empute también de estos cuates, que los colegas diputados estoy hablando de Cochabamba especialmente, porque antes lo tenía jefe de bancada de Santa Cruz, Valberto Arispe. Y quería ratificarse el tipo, ¿no? Pero al ratificarse podía entrar en la terna, ¿no? Se daba que no iba a ganar, un ejemplo estoy dando, ¿no? Y a veces ese tipo de posturas, cuando lo vemos, como que en la otra parte, ¿qué hace? Como este tipo tiene esta postura, no, vamos a direccionar. Y esos direccionamientos han ido haciendo un cálculo político mal, digamos, ¿no? Yo lectura de esa parte así. Entonces, yo veo que ahora la asamblea que va a tener salmónicamente, si optaran por esta vía, porque no hay dónde perderse, ¿no? O sea, ese es el tema pelea. Muy pocos diputados, no se habrá, por lo menos lo que he podido lecturar, algunos nuevos que han entrevistado por ahí, se escuchan en redes sociales, que ni siquiera tienen conocimiento, ni saben qué es la Constitución. Entonces, puede haber una buena salida, ¿no? Primero que van a tropezar, tanto que la derecha nos ha satanizado con los créditos. Y van a ser lo primero que van a aprobar. No le va a quedar otro. Y ahí quiero ver lo que si gana rechazan, va a estar complicado, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, nosotros personalmente, yo y seguramente aquí mis hermanos senadores, vamos a estar en las calles, vamos a estar donde nos toque, pero siempre siendo contestatario a lo que no nos guste, lo que hagan estos, ¿no? Muy bien, el diputado Vicente Condori. Senadora Ana María, hemos escuchado, no sé si propuestas o promesas de los dos candidatos que van a ir a la segunda vuelta, tanto Rodrigo Paz o Jorge Quiroga. Pero dicen, al día siguiente de nuestro mandato vamos a aprobar una ley de hidrocarburos, una ley minera, una ley de litio, una ley económica, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Eso es engañarle a la población, senadora? Porque creo que hay que explicarle a la gente cómo se genera una ley, cuánto tarda, cuál es el procedimiento, por qué va una comisión. Muchas veces tiene que llevarse hasta el Tribunal Constitucional. Y esas facturas de desconocimiento de cómo funciona la Asamblea, lo vamos a tener nosotros, la población en general, por estas promesas o ilusiones que están vendiendo por simplemente tema de campaña, por desconocer, senadora. ¿Cuál va a ser la factura de esta situación? Hemos visto que en estos últimos días lo que están empleando los candidatos es bastante la demagogia, mucha demagogia, y esto a raíz de tener pues o de querer ganar, ¿no?, a la fuerza, y sin tener el previo también conocimiento. Cuando no hay experiencia, como decía el hermano diputado, cuando no hay experiencia en el tema administrativo o en el tema dirigencial, es lo que pasa, ¿no? Uno puede ser demagogo y decir lo que uno quiere. Y lo que está viendo es eso. Están ofreciendo incluso bonos de 2.000 bolivianos, bonos universales para la mujer. Hemos escuchado muchas cosas que para nosotros es incoherente y ilógico. ¿Por qué? Porque, como tú decías, para realizar una ley existen, por supuesto, cierto tipo de procedimientos. Hay que pasar por una serie de procedimientos. Primero, desde una iniciativa, ¿no? La iniciativa es de coger la iniciativa legislativa en función a las necesidades de la población. Esta iniciativa es plasmada con un proyecto. El proyecto es presentado ante el Pleno deriva a una comisión. La comisión tiene sus plazos, 15 días hábiles para poder analizar. Si es que existe o amerita mayor revisión o análisis, tiene que derivar a un ministerio. El ministerio también tendrá su punto de vista, su parecer, porque tienen que tener también una garantía jurídica. Entonces es una serie de pasos que debe realizarse. Decir que entramos y al día siguiente o a su semana vamos a tener esto es una completa demagogia. Es un engaño a la población. Entonces, pero bueno, estamos en campaña, usted sabe muy bien, a veces tienen que los candidatos, ahora más que todo estamos viendo por la desesperación, tienen que valerse hasta de falsas promesas, ¿no? Entonces, pero lo que es penoso para nosotros. Y bueno, habrá que esperar ahora qué es lo que va a suceder. Nosotros como parlamentarios, ya decía el compañero, el colega diputado, vamos a bajar a las bases y desde las bases vamos pues a orientar también a la población. Lo que a mí me preocupa y de verdad que mucho, Marcelo, es de que estas promesas vayan a causar también mayor decepción de la política y de los políticos, porque hacer política, Marcelo, pero una buena política es lindo. Es lindo hacer una verdadera política porque se trabaja esto en bien siempre de toda la población. Pero ya cuando se lo convierte en politiquería, bueno, eso ya crea pues desconfianza de la población. Y esto que están haciendo va a crear, por supuesto, una gran desconfianza en la población. La gente ya ahora mismo, ¿no?, con todo lo que se ve, las peleas por ahí, por allá, divisiones y tanto que pasa, ya se siente decepcionado de la política y considera pues algo muy negativo. Entonces lo que vaya a pasar después va a ser lo mismo, ¿no?, o quizá mucho más. Quizá vaya a ser peor de lo que ahora nos estamos imaginando, porque jugar con el sentimiento del pueblo, jugar con la necesidad de la población, creo que es más delicado de lo que estamos pensando. Decir que van a tener solución al ingresar al gobierno, creo que es una total falacia. Decir que van a mejorar la economía es una total falacia, porque el tema de la crisis económica no es un problema simplemente de Bolivia, es una crisis económica mundial, quizá de la que, bueno, no esperábamos, pero por factores ya externos nosotros hemos tenido que asumir esta situación. Entonces ahora hablar y decir vamos a solucionar la economía en cuanto ingresemos, eso es una total falacia y eso puede causar mayor problema y no sé si ese gobierno estará preparado para soportar pues esas demandas o esas marchas, protestas por cierto tipo de incumplimientos, porque estoy segura
por lo que conozco y por la experiencia por la que hemos atravesado, pues es difícil de que entrando al gobierno tengan que resolver ya a su día siguiente o a su semana o a su mes resolver el tema económico en el país. Completamente falso. Y peor que estén ya garantizando bonos al ingresar ya al gobierno, es otra falacia que están utilizando. Entonces a mí me preocupa eso, Marcelo, de que ingresando ya sea el partido que fuese, y peor si es el señor Tuto, yo tengo una percepción también muy particular, pues con lo que va él advirtiendo que va a privatizar nuestras empresas estatales, está en contra de los programas de gobierno. Peor todavía, la gente ahora aceptará esas advertencias que hace. La gente estará en contra en este momento de los programas de gobierno, cuando son los programas más bien de gobierno que han sacado de la pobreza a muchas familias, los programas de gobierno que han permitido que las familias tengan una vida decente, una vida digna. Entonces, que existan este tipo de ofertas o que existan este tipo de propuestas me parecen a mí más demagogia que verdad. Y por supuesto que esto va a tener sus consecuencias. ¿Y dónde se va a ver las consecuencias? Justamente cuando estos señores entren al gobierno y a su vez vean que no había sido pues el país de las maravillas, como ellos están pensando, sino ellos lo que tienen que hacer o lo que se les espera a ellos es un trabajo muy serio y muy maduro. Es fácil para el señor Lara decir, yo voy a hacer esto y este otro. Por supuesto que las palabras permiten decir todo lo que queremos, pero ya viendo la documentación, viendo la realidad, pues es muy difícil pensar que se va a concretizar, por ejemplo, que él tanto habla, ¿no? Dice un bono de 2.000, que de 500 en 500 vamos a ir aumentando, retractándose. Entonces eso ya para mí es una total falacia. Lo que está causando cierto tipo de quizás susceptibilidad, también duda en la población, y por supuesto posteriormente estoy segura que va a causar una molestia grande y esperemos que no haya repercusiones como marchas, protestas y otras acciones que vayan pues a ser resultado de esta mala propuesta, no sé cómo llamarlo, no accionar, sino esta mala presentación que hacen ambos partidos políticos en este momento, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy segura que va a haber cierto tipo de consecuencias, esperemos que estén preparados también para ello. Muy bien. Senador Rubén Gutiérrez, los actores políticos que van a ingresar en la escena ya con guitarra, porque otra cosa es con guitarra, están más preocupados en que si se va a llamar Estado Plurinacional o República de Bolivia. ¿Qué puede decir también del actuar de la justicia que estamos viendo que, bueno, ha liberado a varios actores políticos en estas últimas semanas? Que van relacionadas, ¿no? Porque iban motivando Luis Fernando Camacho, Yanin Áñez que entra en escena, Arturo Murillo, y como que incentivan a que volvamos al tema de solamente llamarnos república y olvidarnos del Estado plurinacional. Y no se enfocan en temas quizá económicos. ¿Cómo ha visto este aspecto, senador? ¿Preocupado? No sé. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Bueno, por la euforia electoral del momento, todo se puede decir, ¿no? Una cosa es con charango, una cosa es con guitarra, como usted dice, Marcelo. Ajá. De todas formas, ya estando en el gobierno, estando en ejercicio del derecho parlamentario, van a comprender cuáles son los alcances, las limitaciones, pero hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Primero hay que zanjar la segunda vuelta, luego el proceso de transición que concluye hasta el 8 de noviembre, y bueno, hay que dejarles trabajar. Si nos preciamos ser democráticos, y nosotros también producto de la democracia estamos aquí, ya concluyendo nuestro mandato, hay que practicar, hay que ser consecuentes con eso. En segundo lugar, con relación al tema específico del planteamiento de retrotraer los avances históricos constitucionalizados, como es la construcción del Estado plurinacional, no es fácil retrotraer.
puede existir discusiones académicas, propuestas, está muy bien, eso hay que plasmarlo en la realidad, pero imagínese enfrascarse en una discusión de que hay que recuperar la república o república versus Estado plurinacional o el carácter plurinacional del Estado, no está bien, eso es perder tiempo, porque el artículo 11 de nuestra Constitución reconoce a la república, dice, es como tres veces menciona el constituyente, y si revisamos en estos momentos la Constitución dice, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. Entonces dice ahí, ¿no? Entonces, eso fue producto de la concertación política del año 2008 en el Congreso de la República de ese entonces, que por cierto ahí también tenía su bancada Tuto Quiroga con Podemos, entonces se incorporó y eso se votó en un referéndum como fue el 25 de enero de aquel año 2009. Entonces eso se zanjó por voluntad popular, referéndum. Entonces la República está como institución. Muchas veces uno quiere, ¿dónde está la República? No, las instituciones de la República son pues la soberanía popular, la independencia de los órganos de poder, la coordinación, la cooperación que debe existir, la separación de funciones, el voto, el mismo sistema democrático que es la forma directa, participativa, democrática, las funciones entre los órganos del poder, la cooperación, o sea, son instituciones de la República. Entonces, la República está como institución en la Constitución, aunque no como concepto aparezca república, en los diferentes articulados. Eso es lo que quieren ver ellos, digamos, quieren ver plasmados en el título, digamos. Pero está en el fondo. El Parlamento boliviano también es institución de la República. El voto ciudadano también es una institución republicana. Entonces, ¿por qué? Porque república significa res pública, es decir, cosa pública. Y la cosa pública, imagínense, si ellos quieren recuperar la república como concepto, aunque está como institución, entonces tendrían que ser consecuentes de respetar la cosa pública. Y cuando hablamos de la cosa pública, estamos hablando de los bienes comunes, de las empresas estratégicas, recursos naturales que por mandato del constituyente y por mandato popular expresado en el referéndum constituyente, son pues recursos estratégicos que pertenecen al pueblo boliviano. Imagínense, eso no se va a poder retroceder. Entonces, temas como eso a veces nos puede tomar tiempo, así como en el programa. ¿No es distracción? Sí, es parte seguramente de cómo presentarse como nuevos parlamentarios, de querer, digamos, visibilizarse como una nueva forma remozada de representación política, pero eso va a quedar hasta ahí. Lo cierto es que si se quiere reformar la Constitución, pero hay que hacerlo bien. Se intentó, imagínense, el año pasado nosotros planteamos llevar a una consulta popular para ver el tema de la subvención de los combustibles, imagínense. No se pudo lograr. Segundo, una comisión de notables intentó reformar parcialmente la Constitución en materia judicial, como una especie de que hay que darle una comisión nacional calificadora antes de que la Asamblea Legislativa pueda definir con su voto para la preselección y finalmente para que vaya al ciudadano y que se defina con el voto quiénes serán los magistrados. Por ejemplo, se intentó, pero no se logró. Entonces no es fácil. Pero ahora, claro, si hay voluntad política, y en todos los temas, yo vuelvo al inicio, las reformas parciales, la reforma total, los cambios, las transformaciones se hacen con votos, pero también con el acompañamiento popular. Imagínense, ¿de qué sirve también si tienes 2/3, tienes legitimidad en el Congreso, pero no tienes legitimidad en las calles, en el pueblo, porque es de ida y vuelta? Claro. Entonces, esos temas tiene que sortear el próximo gobierno. Puede haber ímpetu, puede haber muchas motivaciones,
pero eso tiene que ir, ante todo, midiendo en base a las urgencias que requiere atención actualmente y el pueblo boliviano está demandando. Economía. Tiene que definir cómo va a ser lo más urgente. El tema de los combustibles, ya han explicado. La falta de liquidez. Pero por cierto, en las últimas semanas, los últimos días, como que por arte de magia aparecen ya los dólares, ya ha aparecido. Ya está bajando. Se dice que la tendencia es a la baja, 10, otros hablan 9, tal vez no vamos a retornar a su límite histórico, ¿no? 7, 6.98, pero yo creo que hasta 10 va a ir bajando, porque en un momento llegó hasta 20, imagínense. Entonces hubo muchos factores, especulación, boicot, factores estructurales. Entonces yo vuelvo a decir, la política y la economía tienen que avanzar juntos en una sociedad democrática, al menos es así funciona y esa es la experiencia. Y finalmente, los nuevos parlamentarios tienen que ya avanzar hacia una gestión legislativa con una agenda programática, pero que en definitiva priorice el interés de los bolivianos y las bolivianas, el interés común. Y ahí tienen que nomás concertar, diálogo, concertación como parte de la cultura parlamentaria que se debería tener. Nosotros, el año 2022, en la Comisión Mixta de Constitución, concertamos, pero mucho tiempo eso de concertar, dialogar, no había. Pero cuando no se tiene 2/3 hay que concertar. Lo primero van a tener que concertar. Si nosotros no alcanzamos en el tema de la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la primera tarea, entre otras las tareas económicas, va a ser concertar. Y no sé cómo lo harán. Y obviamente hay que darles el beneficio de la duda. Así que hay muchas tareas que tienen que emprender el futuro Parlamento boliviano, así como el próximo gobierno nacional. Muy bien, senador Rubén Gutiérrez. Y también le damos la bienvenida a la senadora Virginia Velasco, y en la parte final del programa. Senadora, ¿qué temas pendientes se deja para la siguiente asamblea? Porque si bien hay proyectos de ley, hay comisiones, hay comités, etcétera, 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 ¿qué se deja para la tarea de la siguiente en la asamblea, para decirles, muchachos, aquí está la carpeta, completen esta misión? ¿Qué falta, senadora? Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Con lo que tienen que aprobar los de diputados y nos puedan pasar en este transcurso del tiempo, con temas de asistencia familiar, que también ha sido propuesta por Cámara Baja, de poder cumplir esta obligación en base al Código Familia, y obviamente cumplir esa responsabilidad de los padres, ¿no? Y otros temas sociales que tenemos pendientes, seguramente espero que puedan aprobar los diputados. Ese punto álgido va a ser para tema de inversión económica, porque si vemos en esta coyuntura como que han dejado de lado la aprobación económica de inversión para que podamos tener esa fluidez económica en dólares para intercambiar en bolivianos. Eso lamentablemente no tuvimos ese compromiso, más que todo con el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, esos pendientes tenemos para que los nuevos legisladores que entren, sean diputados, senadores, tendrían que aprobar estos proyectos de inversión para que puedan responder de manera inmediata. Y otros temas que tienen de mucha importancia también es, por ejemplo, las manillas electrónicas, que ha quedado pendiente para los privados de libertad. Eso hasta la fecha no creo que están poniendo en agenda en Cámara de Senadores ni en la Asamblea que pueda convocar el presidente nato de la Asamblea. Eso al menos amerita de que se pueda aprobar de manera inmediata, tomando en cuenta que hay hacinamientos carcelarios en diferentes recintos penitenciarios de todo el país, ¿no? Porque eso era una forma de deshacinar las cárceles y una forma de no contaminar en aquellos que cometen delitos menores, por ejemplo, en materia familiar, en materia penal, en lesiones leves y otros en materia civil.
Entonces, eso era una forma de deshacinamientos carcelarios que se ha truncado en Cámara de Senadores. Ajá. Porque en el momento de que estábamos receso nosotros, el fin de año, agendaron y aprobaron en Senado. Ya. Pero era inconstitucional porque nosotros por constitución tenemos 2 recesos, uno en mes de julio y otro en mes, ¿no?, de diciembre. Entonces han tratado ahí, pero eso ha quedado, nosotros hemos sido parte de este recurso y este recurso obviamente se ha tutelado en favor de nosotros, es de que ya se tiene que volver a tratar. Ojalá podamos agendar eso por el plazo que ya ha pasado, ¿no? Eso, pero más al contrario, yo creo que acá, como ese rato escuchaba en la entrevista, es de que ahora tenían que ver cómo lo van a encaminar más allá de los recursos económicos que están pendientes, ¿no? Porque ninguno de los partidos políticos, ni el Tuto, es decir, ni el Paz, Rodrigo Paz, ni mucho menos Doria Medina tiene la mayoría. Es decir, en Senado estamos hablando solo de 16 senadores, ¿ya? Para tener mayoría por lo menos tiene que tener 19. En diputados solamente tiene 45, si no me equivoco. Y eso no es mayoría tampoco, ¿no? Entonces, ni el PDC, ni el Tuto, ni el Doria Medina tiene mayoría. Eso significa que van a tener que consensuar, quedar en acuerdos o puedan quedar en poder ciertos acuerdos que puedan encaminar consensos para poder aprobar estos proyectos de ley, ¿no? O proyectos de inversión. Porque si no se ponen de acuerdo, la niña bonita para mí creo que va a ser el Doria Medina, porque él está en el centro, porque a cualquiera de los dos se va a acomodar para decir, bueno, les apoyo, pero me tienen que apoyar en aquellos, claro. Va a haber ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto ninguno tiene mayoría. Ahorita ningún partido político gana con mayoría y va a ser muy difícil de aprobar en esta legislatura. Yo diría incluso va a ser muy difícil de que se pongan de acuerdo. Y ahorita están pensando otros temas que nada no tiene que ver con el sentir del pueblo, con lo que ahorita la población no necesita modificar normas, constitución y otros, como le explicó el senador, y eso es la verdad. Ahorita lo que la necesita la gente es cómo resuelves el bolsillo del pueblo boliviano, cómo resuelves el estómago del pueblo boliviano, cómo evitas de que ya no haya filas en tema diésel, gasolina y otros, para que podamos neutralizar, ¿no? Eso es el primer paso que tienen que debatir y discutir. Pero lo más importante que estamos dejando, estos proyectos de ley que no se aprobó, leyes económicas, van a tener que aprobar de manera inmediata, si en casos no se aprobara, inmediatamente, porque el trabajo ya está hecho ahí. Porque para gestionar de los organismos internacionales, sea de BID, de CAF, de FONPLATA y otros, necesitan por lo menos 2 años para poder gestionar. 1 año y medio mínimamente para poder gestionar estos recursos, porque como Estado boliviano tienes que garantizar la solvencia económica, la garantía, todo aquello para que puedas adquirir ese préstamo. Sí. Entonces, sí o sí, ya lo tienen ahí. Y otra cosa es que pueden. Yo escuché en uno de los medios de comunicación, donde uno de los partidos políticos decía, el recurso no vamos a aprobar, pero sí o sí necesita, por ejemplo, lo pongo ahí, es tema de JICA. Eran 100 millones de yuanes, que era el porcentaje 0.01%. Sí. Y eso, imagínense, ningún Estado va a poder, prestarse con mínimo interés, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que tendrían que reponer y aprobar de manera inmediata. Y otro que tenemos son de 30 millones para el parque lineal del Departamento de La Paz, que también se rechazó en la Asamblea, que también tenían que aprobar para que tenga fluidez de generar más empleo, más movimiento económico para el Departamento de La Paz, ¿no? Entonces, son temas que yo creo que tenían que aprobar de manera inmediata, porque eso como que le estamos dejando en bandeja para que puedan aprobar. Y esto
le va a ayudar de que tenga esa fluidez económica de dólares y otro, ¿no? Bien. Porque querer gestionar ahorita de nuevo, ya va a demorar pues 2 años o incluso más, ¿no? Y va a ser bastante complejo. Hay proyectos de ley que son urgentes y hay medidas que hay que tomarlos, bueno, ya no más. Y lamentablemente con la asamblea que tenemos completamente dividida y con esta nueva bancada del levismo es bastante complejo. Muy bien, agradecemos a la senadora Virginia Velasco, al diputado Vicente Condori, a la senadora Ana María Castillo y al senador Rubén Gutiérrez. Se nos ha quedado el tiempo. Hubiésemos querido hablar de lo que viene en Constitución. Hay vocales que elegir. Eso no es por el tema de un partido, es por tema de institucionalidad que lamentablemente se está politizando. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Han sido muy amables. Tengan ustedes un resto de jornada espectacular. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.